Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos están escuchando, pero muy bienvenidos al primer capítulo de Saltemos el Muro, un podcast diferente sobre política, no sé si es política, es sobre ¿de qué se trata este podcast? Bienvenidos Alberto Mayor, Joaquín Lavín, cuéntenme, porque estamos acá. ¿Qué tal, Mirko? Bueno, yo creo que básicamente esto partió con el intento de empezar a decir, ok, creo que estamos todos claros, quienes estamos aquí, que estamos pensando las cosas a partir de encuadres determinados, predeterminados, preconfigurados, autorizados a veces. Y la verdad es que todo parece indicar que esos encuadres no nos están sirviendo mucho para efectos del país, para efectos de la convivencia, para efectos del desarrollo político, para distintos ámbitos, también para al nivel del emprendimiento y el desarrollo. Y por tanto, entonces el ejercicio es saltar el muro, porque hay gente que se le ocurre ideas que a otros no se les ocurriría jamás porque implicarían graves riesgos, pero que entienden que quizás esos riesgos ya no están y, y el mayor imperio que quienes tenemos más o menos nuestras edades, un poco más o un poco menos, el gran hecho que nosotros conocimos al respecto fue haber visto caer un imperio completo sin un disparo, sin un muerto, porque una persona se subió al muro y ya nadie disparó, y después fueron dos, después fueron tres, después fueron 100, después fueron miles, y se cayó el muro de Berlín, y todos dijeron, pero se cayó el muro de Berlín. No, se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, se cayó todo. Eh, y la verdad es que eso revela que hay momentos donde aquello que es completamente impensable y muy sencillo, sencillamente es transformador. Bin Bueno, Laden. sí, mira, el nombre Saltemos el Muro, aquí estoy saltando el muro solo por el hecho de estar con ustedes dos. ¿Eh? Porque La siguiente edición es Saltemos el oye, la Torniquete. gente más de derecha que vea este podcast va a decir, bueno, este gallo sí que saltó el muro. Más aún va a creer que me caí en como esos muros medievales, digamos, que tenían ese foso en que Ahí había, está no el sé, pozo, claro, con cocodrilos, cocodrilo, cocodrilo y todo tipo de fieras, digamos. O sea, yo creo que más bien para pensar que me caí ahí a ese pozo, incluso antes de llegar al otro lado del muro. No, pero mira, hablando en serio, yo creo que hay que saltar el muro. Hay muchos muros. Alberto se ha referido a algunos muros físicos, digamos. Efectivamente, nosotros vivimos, o yo soy de una generación que obviamente vivió no sé, pues se hablaba de la cortina de hierro, ¿te acuerdas? Todas esas cosas, el muro de Berlín, y de repente, tal como tú dices, un tipo se subió arriba del muro. Bueno, primero escuchamos muchas historias de que les disparaban cuando pasaban el muro, que era terrible, y de repente alguien se subió arriba del muro y el muro empezaron a sacar un ladrillo, y hasta a mí me llegó, creo, un pedazo de un ladrillo del muro de Berlín, no sé si era verdad o no, si era así o no, pero me llegó. Y de repente cayó. ¿Ah? Y partió otro mundo. Entonces, hay muros físicos, digamos, que ha habido muchos en la historia, y todavía lamentablemente hay algunos, pero también hay muros mentales, digamos. Y los muros mentales son a veces más complejos y están en más parte que los muros físicos. Y es que tú te encuadras dentro de una cierta forma de pensar y teóricamente no te puedes mover de ahí, digamos. Y cada vez que te sales de ahí, tu tribu te castiga y te hace bullying, digámoslo así. Y yo lo he vivido muchas veces, pero no me importa. ¿Ah? Y creo que más que nunca, hoy día Chile tiene que saltar los muros. bueno, a los que me han seguido, me conocen un poco más, sabrán que yo desistí de seguir en la actividad del periodismo político, el análisis, porque me resultaba ya aburrido, un poco agotador, estar todos los días o a veces semanalmente, lo que fuera, comentando el comentario sobre el que comentó. La conversación política, en realidad ya dejó de ser una conversación, pasó a ser
un griterío. Y a mí eso es muy sintomático, que además un griterío sobre cuestiones declarativas. Todo se trata de lo que otro dice o de lo que otro piensa, y eso o lo aceptamos o lo condenamos. Ya ese solo lenguaje nos instala en un muro muy cerrado. Entonces dije, bueno, yo creo que aquí no, esto está en una crisis terminal, la política, el sistema político, de manera muy evidente, hace mucho rato, hace ya varios gobiernos que viene el sistema político mostrando esta crisis, y este tono de la discusión pública es un síntoma de esa crisis, que tiene razones súper profundas. Yo la trato de enumerar de manera más liviana en la introducción de mi libro que publiqué este año. Y entonces dije, Señor bueno, director, señor ah, director, señor señor director, director, ya vamos en para que lo sexta vean. edición, ¿sí? Y, y entonces dije, me quiero abocar a cosas que tengan sentido, que construyan. Y efectivamente estoy muy de acuerdo con ustedes dos de que hemos visto caer muros reales, pero hoy día creo que estamos en un muro que también tiene una realidad muy poderosa, pero que es de naturaleza mental, porque los pensamientos son cosas, tienen entidad, tienen fuerza, ¿no? A las personas que estamos dentro de cada una de un cuerpo nos mueven lo que pensamos y lo que sentimos. Y entonces el desafío a saltar el muro, y por eso la invitación además inclusiva, a saltemos el muro, es a elegir qué tipo de conversación vamos a tener. Yo en mi formación de coach aprendí muchas cosas, y una de las que más me gustó, bueno, muchas me gustaron harto, ¿ah? Pero una distinción que habla del poder de las conversaciones, ¿no? Otorgándole al lenguaje la capacidad de crear realidad. Y uno elige el tipo de conversación a la que entra, ¿no? Y hay básicamente dos tipos de conversación. Conversaciones que cierran mundos y conversaciones que abren mundos. Eh, y cada una de esas va a tener ese sentido dependiendo de en qué lugar interior me instalo yo a conversar. Si digo conversar entre comillas, pero mientras el otro está hablando, yo estoy pensando qué responderle, y esto puede ocurrir a un nivel súper trivial. Estamos hablando con un amigo que nos está contando el drama que tiene con la pareja, con esto otro, lo que siente, lo que le pasa, y nosotros, en cuanto termina, le decimos, es que eso no es nada, tú no sabes nada de lo que me pasó a mí. Bueno, eso puede ser súper chileno, súper coloquial, pero no estamos escuchando. No atendimos a lo que el otro nos quería decir, y no quisimos poner eso como centro de nuestra conversación, porque nos pusimos a nosotros mismos, y a nuestro discurso mental por sobre eso. Y las conversaciones que abren mundo son aquellas que nos instalan, o se construyen desde una disposición a escuchar, ¿no? Al otro, que es siempre, esta otra distinción importante, desde un observador único y irrepetible. Esa otra persona siente y piensa como piensa porque ha tenido una experiencia tan respetable, tan única, eh, e irrepetible como la que tengo yo. Y esto es distinto en cada ser humano. Entonces, creo que eh, me gustó mucho la idea de hacer esto porque es súper contracíclico en medio de un momento de polarizaciones nacionales y globales, donde estamos obligados a elegir bando para poder conversar, ¿no? Gandhi decía, si eliges un bando, ya perdiste. Lo que no significa que renuncies a un puñado de ideas que tú tienes y que las tienes porque son las que te han configurado durante tu vida, pero esas ideas son tan válidas y legítimas como las ideas que tienen los otros. Y por lo tanto, feliz de estar acá con ustedes, que elegimos estar en una conversación que ustedes ya partieron, una conversación a la que le pusieron un título, que se llama eh, Tregua y estrategia. Alberto, Tregua y Estrategia. Sí. ¿Por qué le pusieron Tregua y Estrategia, Alberto Mayor? No, básicamente porque primero hay una dimensión que es fundamental, o sea, hay un momento, siempre se comenta, ¿no? Esta historia de la Segunda Guerra Mundial, donde están
enfrentándose dos batallones, uno alemán, uno inglés, y de repente por la tarde es Navidad, y los alemanes empiezan a cantar villancicos en alemán y los ingleses empiezan a cantar villancicos en inglés, ¿ya? Y, y de pronto uno sale de una de las trincheras y camina hacia el otro lado, y el otro sale y se encuentran y pasan un rato, ¿ya? Antes de seguir la confrontación, celebrando la Navidad, ¿no? Entonces, en el fondo, en todas las instancias de conflicto, se entiende que para ambas partes puede haber un valor en confiar en una tregua. Confiar en una tregua siempre es complicado porque naturalmente podrían sencillamente abusar de tu posición de confianza y sencillamente aprovechar de matarte. Pero, pero la tregua es un momento que es indispensable para ciertos rendimientos. Hay ciertas decisiones que no se pueden tomar en la estructura del conflicto. Es imposible. Y cuando estábamos viendo la situación de Chile, donde la conflictividad que se estaba teniendo, la conflictividad, yo soy un defensor de la conflictividad, considero que la conflictividad suele ser creativa, interesante, pero es cierto que en ciertos momentos la conflictividad es completamente estéril, que da vuelta en círculos, da vuelta sobre sí mismo y no entrega nada. Y estábamos evidentemente en ese espacio. Entonces, bueno, se necesita un espacio de tregua. Se circunscribirá cómo, dónde, de qué manera, pero hay que construir ese espacio. Y en segundo lugar, hay que construir una estrategia, porque cuando ya tienes el espacio que te da la tregua, tienes que llenar ese espacio con algo. Hoy día, yo diría que estamos empezando a tener la mala costumbre en Chile de llamarle estrategia a cualquier cosa. O sea, a un papel de 3 páginas con el título de estrategia, le llamamos estrategia. Y eso, entonces banalizar el concepto también es un problema. Entonces creo que efectivamente ese era nuestro interés, era decir, mira, ¿saben qué? Necesitamos empezar a tener un momento de paz para conversar estas cosas que están pendientes, para que tengamos una conversación, como tú bien decías, Mirko, una conversación que esté basada en escuchar y entender lo que el otro te está diciendo, ¿ya? Y al mismo tiempo, entonces, tener una estrategia para poder avanzar hacia esos objetivos que tú y todos declaramos objetivos comunes. Yo creo que es evidente. Aristóteles dijo que el objetivo de la política, el telos último, el fin último, era la felicidad, ¿no? Creo que en eso no ha cambiado nada en 2500 años. Eh, y evidentemente hay momentos donde es bastante claro que no lo estamos logrando. Mire, yo creo, Mirko, Alberto, que la palabra tregua evoca obviamente guerra, ¿ah? Y evoca lo que Alberto estaba explicando, salir de las trincheras, ¿ah? Atreverse, porque obviamente cuando tú sales de las trincheras puedes recibir fuego cruzado de inmediato, entonces implica un acto de el pactar una tregua que se usa mucho. Ahora se está hablando, por ejemplo, de un cordón humanitario en la franja de Gaza. O sea, se ha hablado respecto a la guerra de Ucrania en los últimos meses. ¿Ah? Ciertos pactos especiales, ¿ah? En que tú paras la guerra un minuto. O en términos futbolísticos, obviamente, la comparación de la guerra, pones la pelota en el piso. Chile, obviamente que no estamos viviendo una guerra, pero sí estamos viviendo una polarización es un tema mundial. No es solo un tema de Chile, pero en Chile lo estamos viviendo muy, muy fuertemente. Una polarización que está terminando como en un juego de suma cero. Ese es el punto, porque efectivamente, como decía Alberto, y el propio capitalismo habla de la destrucción creativa, digamos, la competencia, la innovación, una idea que se impone sobre otra idea y vamos mejorando. Es una cosa distinta, porque esos no son juegos de suma cero. Hay progreso en eso. A lo mejor algo viejo es reemplazado por algo nuevo y mejor. Pero en Chile estamos como en una especie de empate permanente en que ya llevamos una cantidad importante de años, no sé, 10, 12, obviamente con ciclos se han ido agravando, como, no sé, estamos cumpliendo 4 años del 18 de octubre del 2019, ¿ah? Y tampoco ha pasado mucho después de todo eso que pasó ahí. ¿Ah? O sea, han pasado muchas cosas, pero finalmente, ¿dónde está el país? El país está, diría yo, peor que como estaba en ese minuto. ¿Ah? Entonces, creo que hace falta
como pasar a una etapa distinta. Y hay momentos en la historia, no vamos a hacer ninguna comparación aquí, digamos, pero hay momentos de personas que han salido a la trinchera y han dicho, hagamos algo distinto. Suponte tú, no sé, Nelson Mandela, obviamente un ejemplo, Sí. un gigante mundial, digamos, una persona que estuvo 27 años presa, 27 años presa en la cárcel. ¿Ah? Y de repente sale y dice, bueno, yo voy a hacer un pacto, digamos, no sé, creo que de Klerk se llamaba el presidente de Sí. Sudáfrica en ese minuto, terminaron ganando el premio Nobel de la Paz entre los dos, digamos. Pero en el fondo era como yo voy a hacer un pacto con los que me dieron presos, con los que me han hecho todo esto, con los que me hicieron perder 27 años de mi vida en una cárcel. Pero voy a hacer un pacto con ellos. ¿Ah? Obviamente eso ya es un ejemplo Mm. gigantesco. Pero hay otros, no sé, Helmut Kohl con la unificación de Alemania, no sé, tú me contabas el otro día de cuando Estados Unidos, digamos, estaba en la Guerra Fría, Mm. con la Unión Soviética y de repente entonces decide, digamos, tener a China como aliado en la época de Nixon y Kissinger hace un viaje medio secreto y después Nixon, etc. ¿Ah? A nivel latinoamericano, no sé, un Pepe Mujica tiene algo de eso, algo de eso. Mm. ¿Ah? Y Uruguay hoy día es un país que es como distinto dentro de Latinoamérica, en parte también por eso. Entonces yo creo que en Chile estamos viviendo una situación en que se hace necesario salir de la trinchera. Al principio va a salir algunos, pero después ojalá salgan más. Y ese salir de la trinchera es como el primer paso para decir ya, paremos el juego de sumación. Mm. Podríamos contar a la gente que estuvimos a punto de ponerle a este podcast Nixon va a China, Sí, por ¿no? eso A yo propósito dije, de, pero ¿cómo es ¿ah? historia de Nixon yendo a Podríamos China? hacer una subsección de cómo se iba a llamar el podcast y no se llamó. Terminamos llegando al saltemos el muro después de un largo intercambio de mensajes en el WhatsApp. Y claro, porque Nixon finalmente el proceso por el cual Estados Unidos se impone en la Guerra Fría, ¿no? Que es la que domina todo el siglo XX, es un proceso complejo que tiene múltiples factores, pero uno de esos factores fue haber herido una baza, una cuña en el bloque socialista o bloque comunista, ¿no? Porque sumado la Unión Soviética con China, en términos de posibilidades, iban a ser abrumadoramente superiores al llamado mundo libre en ese entonces, o el mundo occidental. Y Nixon con Kissinger, ¿no? Deciden que van a romper la Guerra Fría con China y van a generar un acercamiento. Y efectivamente a China le interesa esa situación de neutralidad en medio de la Guerra Fría en la que termina estando China, que es hacer un país comunista, es la que también le permite después, a finales de los 70 a China, ¿no? Ser un cambio, un salto, ¿no? Radical que la instala hoy en día como la potencia con más posibilidades de disputarle ese lugar a Estados Unidos. No, Disculpa, lo que no disculpa significa, Mirko, una cosita ahí, sí, porque es que esa discusión de los chinos con los soviéticos es una discusión súper interesante que habla mucho de la situación, porque los chinos, perdona, Alberto, a ver, el sí, mundo de la izquierda en el siglo XX se dividía entre pro chino y pro soviético. por supuesto, pero hay una cosa que es muy interesante, porque voy a decir una cosa que al marxismo tradicional esto es irritativo al máximo, pero si uno lee a Marx, el Marx teórico propiamente tal es seguido por los chinos. El Marx político, por decirlo así, el Marx que luego adapta a la primera internacional, a la segunda internacional, para ir avanzando en la construcción del comunismo, digamos, eh, eso es mucho más parecido al mundo soviético, pero la teoría de Marx es una teoría que quienes más la llevan hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todos los años hay un congreso ideológico que es completamente marxista el chino. ¿Por qué? Porque la tesis de Marx fundamentalmente es que no se puede llegar a una etapa de la historia sin haber pasado por todas las etapas del periodo anterior. O sea, no se puede llegar al socialismo si no se agotó el capitalismo. Y no se puede llegar al comunismo si no se agotó el socialismo. Entonces, en ese proceso, los chinos lo que dicen es, hay que intensificar el desarrollo del capitalismo a sus máximas expresiones hasta que se debilite su estructura de poder a partir de esto.
Lo que ellos dicen respecto a la situación actual del mundo de Estados Unidos es que esto es revelación de que efectivamente se está cumpliendo la doctrina, ¿ya? De que Estados Unidos cae y pierde frente al hecho de que ya no puede controlar el proceso capitalista porque está ya en el tránsito final para la siguiente etapa. Entonces, ellos tienen una teoría súper cerrada, súper redonda, que sin embargo en la estructura política del mundo era completamente incomprensible y sigue siendo incomprensible. La gente dice, no, es que China es profundamente capitalista. Sí, es profundamente capitalista. Recuerden que a Marx cuando le dicen, oye, pero lo que ha pasado, lo que los ingleses hicieron en la India, cuando instauraron el imperio británico en la India, no tiene nombre. Han matado una cantidad de gente descomunal. Entonces, él dice, por supuesto, pero era indispensable el proceso de que el capitalismo llegara a la India, si no, no iba a poder ser relevante el capitalismo. Este es un gran paso para el camino al socialismo. ¿No? O sea, su mirada era teórica en ese sentido. Cuando era política era completamente distinta, entraba en otra frecuencia. Entonces, Porque acá estamos grabando en la mañana, todavía no hemos fumado nada, ¿no? Vamos, pero allá en España es un poco más tarde, así que puede que yo acabo ya de comer, así que al almorzar. Oye, a propósito de lo que decía Alberto, y además que nuestro presidente Boric eh, está en China, para los que lo están viendo ya, o está viajando a China, o está volviendo de China, En pero una de el las viaje, 6 escalas del viaje. sí, el viaje tiene muchas escalas porque el avión parece que Sí, es que llevaron un avión más chico porque no pudieron llevar el grande, así que tiene poca autonomía de vuelo, así que ahí los integrantes de la comitiva se fueron en sí. diferentes aviones. Pero lo que te iba a decir es que la verdad que lo que ha hecho China es bien impresionante. Una de las cosas que nosotros hablamos en esto de tregua y estrategia es cómo China, y mostramos una lámina, son dos láminas, digamos, el mundo hace 20 años y el mundo hoy día. Y está coloreado de rojo los países que China es su principal socio comercial y coloreados de azul los países en que Estados Unidos es su principal socio comercial. Y si tú ves la lámina, no sé, pues, de comienzos de los 2000, el mundo es azul. Estados Unidos, el primer socio comercial de casi toda América Latina, obviamente de casi toda Europa occidental, etcétera, etcétera. Pero lo increíble es que si tú miras el mapa hoy día, y la gente cuando ve el cambio se impresiona, el mapa es rojo. O sea, hoy día China es el principal socio comercial prácticamente del mundo entero. La sola excepción, diría yo, que es obviamente América del Norte, Canadá, etcétera, y alguna parte de Europa. Pero Latinoamérica es entera roja, Chile incluido. Obviamente Chile, Brasil, Argentina, todo, digo. África es entera rojo. Asia, obviamente, es entera rojo. Y además, el punto que ya no solo es primer socio comercial, sino que en muchos países es el principal inversionista del país, se ha empezado a meter en áreas en que inversiones en energía, en electricidad, etcétera. Y aquí está lo interesante, que es que nosotros planteamos también, el mundo está en la lucha contra el calentamiento global, entonces los llamados combustibles fósiles, petróleo, etcétera, van de caída. ¿Ah? Entonces, en el fondo, los petroestados, los países que han hecho su riqueza en las últimas décadas, ha habido una transferencia de riquezas gigantescas en los países productores de petróleo. Los países árabes, obviamente, es el gran ejemplo, pero no solo los países árabes, hay otros más. Los petroestados, que eran los que dominaban el mundo, van para abajo y van a ser reemplazados por los tecnoestados. ¿Ah? Las tecnopotencias. Y las dos grandes tecnopotencias, obviamente, son Estados Unidos y China. Y esto que nosotros mirábamos en menos hace algunos años atrás, que decíamos Made in China, que era ejemplo un producto así ya rasquita, digámoslo así, ¿ah? Que se vendía, que va a ponerlo en lenguaje de la semana. exactamente, que se vendía barato. Resulta que hoy día es una potencia tecnológica, China. Increíble lo que han hecho. Mm. Oye, Sí, sí, y mira, además, y una cosa, fíjate, Mirko, que yo creo que vale mucho la pena es pensar en una cosa que yo creo que en la concepción de la política de hace 20 años era impensado, aunque todos sabían que China iba muy rápido, pero decían, no, pero es imposible que llegue a tener una inercia política. Hay que pensar lo raro que es imaginar siquiera que,
que pueda convertir un país en la potencia dominante del escenario global, siendo un país no desarrollado. O sea, nuestra historia moderna nos tiene siempre con los países más desarrollados disputando ser potencias mundiales. Entonces nos encontramos con el Imperio Británico, que la, la Compañía de las Indias Orientales llegó a tener el 90% del PIB del mundo, una riqueza infinita. Eh, y después con el siglo XIX completamente dominado por los ingleses hasta el año 14 del siglo XX. Y después nos encontramos con Estados Unidos, un país rico, ¿no? Eh, que tiene todos los gastos que tiene la potencia imperial, pero que es un país rico. Y de repente nos encontramos con que el país que está disputándole y ya a punto de pasarlo, ¿no? Es China, eh, que tiene menos PIB per cápita que Chile. Entonces, entonces nos encontramos una cosa que realmente pensar esto es completamente distinto. Y una cosa que muchos académicos dijeron hace 20, 30 años, que lo que estaba empezando a ocurrir es que los países del primer mundo empezaban a tener adentro de su país mucho tercer mundo y que los países del tercer mundo empezaban a tener en su interior mucho primer mundo. Y eso también es algo que nosotros estamos viendo muy fuertemente. Entonces, la lógica de reflexión respecto a todos estos procesos tiene que efectivamente ir cambiando. En este documento, Tregua y Estrategia desarrollan esto bien acabadamente, le dan un perfil al desarrollo teórico bastante técnico y tocan bastantes temas, como por ejemplo el litio, del que vamos a hablar en unos minutos más profundamente, como oportunidad para Chile que está ahí, como país productor de litio en este momento, como fuimos de salitre a finales del siglo XIX, que hablan del hidrógeno verde, etcétera, para armar un puzzle completo de opciones que, entre comillas, nos estamos perdiendo, porque antes de entrar a esa conversación técnica necesaria, con un sesgo económico, político, de política económica, como se quiere, estamos entrampados en un problema humano anterior, ¿no? Que es la política que estamos teniendo. Yo, para ser sincero, no creo que con este podcast logremos sacar a la política del estado en el que está, porque las razones son muy profundas, pero tiene un valor en el sentido que creo que, efectivamente, como mirado en esta lógica de grandes ciclos históricos que tienen los chinos, que relataba Alberto, que antes de existir el Partido Comunista Chino, ¿no? Existe una cultura china de 5.000 años que responde a distintas tradiciones intelectuales que se van mezclando, pero que uno podría sintetizar en una idea fundamental del pensamiento oriental, que es la idea de la ciclicidad. Todo lo humano bajo el cielo ocurre en ciclos, ¿no? Y para eso ellos observan el mundo natural, ¿no? La vida es un proceso a todo nivel, biológico o social, que implica ciclos. Momento de plantación, una semilla, momento de crecimiento, un momento de florecimiento, de esplendor y un momento de decaimiento y muerte. Todo ocurre en esa dinámica. Entonces creo yo, en lo personal, que estamos en la etapa final de decaimiento y muerte de un sistema político, que son las llamadas democracias liberales en Chile y en el mundo, y que como todo momento de fin de algo nos plantea plantar la semilla de lo que viene, de lo nuevo. Y yo aspiro a que este podcast sea, en las conversaciones que tengamos, una semilla de una conversación sobre lo público, de lo que tenemos en común todos, que esté orientada bajo la lógica de las conversaciones que abren mundos. Pero para eso se requiere que trabajemos en general, antes que tecnologías eh, científicas, tecnologías humanas Mm, de relacionamiento mm, para hacer esto posible. Hay un tremendo sí, trabajo ahí que hacer en función de comprender que somos, observarnos desde las emociones de las que estamos hablando, ¿no? Desde las ideas que nos están dominando y descubrir que somos libres de reprogramarnos para elegir otras emociones y otras ideas, cosas de poder ponernos de acuerdo con otros. Entonces,
ese es un desafío pendiente que tenemos como país, no solamente el sistema político. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de la sociedad chilena hoy día, a diferencia de lo que fue el siglo XX, no está polarizada. Yo creo que la mayoría del país observa Mm. con molestia, con hartazgo, con síntomas que se han expresado en los distintos resultados electorales, a esta clase política en descomposición que no es capaz de ir hacia adelante, que está en este juego suma cero o empate a cero, como tú quieras, ¿no? Y que tampoco logra verse a sí misma en este proceso de descomposición y decaimiento que a mi juicio tiene que ver con seguir organizados en función de marcos ideológicos, lentes para mirar la realidad que son propios del siglo XX, que son propias de la Guerra Fría, cuando la Guerra Fría ya se terminó. Estamos llamados a mirar desde otro lugar para entender que estamos parados en otra posición y que solo nos estamos perjudicando a nosotros mismos como país cuando no estamos generando las conversaciones para aprovechar oportunidades. Por ejemplo, todos hemos observado cada uno desde su propio observador, de su propia historia, de su propia cultura, reflexiones de lo que está pasando en Oriente Medio, que es algo con lo que crecimos. Todos acá crecimos con el conflicto en el Medio Oriente desde que nací. No, yo veía a José María Navasal en Canal 13 comentando los acuerdos de paz entre Menachem Begin y Anwar Sadat, ¿no? Ahí en Camp David, año 79, era chiquitito yo, pero desde ahí ya me gustaba este asunto. Entonces, eh, entre todo este conflicto de pronúnciate a favor de los israelíes o a favor de los árabes, que es una trampa porque es un problema complejo, eh, sí es evidente que este ciclo va a durar un tiempo largo y va a terminar agotando, por ejemplo, o hacer subir hasta momentos que se van a hacer insostenibles el precio del petróleo y de los combustibles fósiles. Y esto va a acelerar el paso hacia la electromovilidad. Pero estamos conversando sobre qué oportunidad nosotros tenemos dentro de la electromovilidad para ser ahora ya, estar en el lugar correcto desde ahora ya, cuando esto ocurra, que puede ser, no sé, 6 meses más, un año más, no lo sabemos, ¿no? Hay incertidumbre sobre eso, pero ahí está la oportunidad, porque es evidente que el ciclo de los combustibles fósiles viene agotado por una serie de razones, pero esto lo va a acelerar, a mi modesto entender, que no, pero yo lo veo así. Entonces, eh, estamos santos para entrar a esta tregua para conversar de cuestiones que son oportunidades para todos, Mm. ¿ah? Y cómo hacemos que todos ganemos en este ciclo de oportunidades. Yo creo que, mira, en esto de tregua y estrategia que hicimos con Alberto, hablamos también y lo dividimos como en partes. ¿Ah? Una primera parte, la oportunidad, que es un poco lo que tú estabas hablando, Mirko, o sea, que es en este mundo que se ha impuesto esta meta de luchar contra el calentamiento global, de descarbonizarse, obviamente la electromovilidad y la electricidad y los combustibles limpios y la energía renovable la llevan, digamos. Ah, y resulta que desde el punto de vista de Chile uno podría decir que prácticamente se alinearon los astros, porque las cosas que nosotros tenemos, cobre, litio, sol, viento, o sea, energía solar, energía eólica, hidrógeno verde, son las cosas que el mundo necesita hoy día y son cosas por las cuales el mundo está dispuesto a pagar altos precios. O sea, los precios se han disparado, obviamente que tienen ciclo, pero el cobre está, nosotros conocimos, no sé, el cobre a $1 la libra y llegó a estar a A 4 y hoy cero día está a ochenta me acuerdo 3,5. yo. A cero ¿A ochenta. cuánto? A 0,79 alcancé a verlo cuando era chico. Imagínate, entonces, y acuérdate que el cobre era el sueldo de Chile. No sé si Sí. se fue Frei Montalva. ¿Quién dijo eso? Que creo que sí, ¿o no? Allende, Allende. Allende ¿Allende? ¿El fue cobre del presidente. sueldo de Chile? Claro. Bueno, entonces, Ahora sí que no tienes vuelta a la derecha, Joaquín, después de haber sí, citado sí, a ahora Allende. habiendo citado a Allende. Yo pensé que Allende estaba citaba citando a Frei Allende, No digamos. Montalva, es pero que nos bueno, ya. convenza de que el podcast se llame Revolución Silenciosa. Ahí podrías tener alguna oportunidad, ¿verdad? Ya, pero a lo que voy es que claro, ahora el sueldo de Chile, el cobre es gigantesco, pero no tenemos solamente el sueldo del cobre, tenemos el sueldo del litio y vamos a tener varios sueldos más, digamos. Entonces, la oportunidad es muy grande, pero hay un obstáculo. Y ese obstáculo, obviamente, es
es la política o es la incapacidad humana de ponernos de acuerdo en cosas básicas. ¿Ah? O sea, ni siquiera estoy diciendo ya porque vamos de acuerdo que vamos a pensar todo lo mismo. No, no necesitamos pensar todo lo mismo, vamos a pensar distinto, los tres que estamos aquí, pero podemos concordar ciertas cosas para aprovechar la oportunidad. Entonces, en el fondo, la invitación de esta tregua y estrategia puede decir, oye, salgamos de la trinchera, por último, por algunos años, o sea, pongámonos de acuerdo en ciertas cosas básicas que tenemos que hacer para aprovechar la oportunidad y para que esta oportunidad le llegue a la gente, porque además estas oportunidades se habla en términos así de que son ventanas de oportunidad. ¿Ah? Oye, tenemos esta ventana, pero esta ventana se puede cerrar de nuevo. ¿Cómo se puede cerrar de nuevo? Sí, así como se cerró la ventana del salitre, que Chile, claro, fantástico algunos años, pero después se cerró, porque se inventó el salitre sintético. Bueno, hay un montón de startups en Estados Unidos, en China y en muchas partes del mundo que, como ven que el litio obviamente tiene un precio gigantesco hoy día, están tratando de inventar cómo poder hacer baterías para autos eléctricos o para celulares o para todo sin litio. Y ese día, obviamente, que la ventana del litio se nos va a cerrar. Y todo el mundo dice, oye, esta es una ventana que va a durar 10 años, 15 años. Entonces, eso es lo urgente de esta tregua y de tener estas conversaciones. Y además tenemos un antecedente que los países, y aquí me meto en una cosa como economista, pero los países hablan de la trampa, o sea, los economistas hablan de la trampa del ingreso medio. ¿Ah? O sea, que hay ciertos países que han logrado crecer, desarrollarse, y que de repente se estancan, y hasta ahí no van a llegar, y no llegaron de verdad a ser país desarrollado. Lo digo porque, no sé, aquí voy a citar a Ricardo Lago ahora, para estar un poquito más hacia la centro izquierda, no a la izquierda, que habló de que vamos a pillar Mira, a Portugal. estás bien a la derecha con Ricardo Lago, pero una opinión personal. Te Bueno, a esta derechizaste. altura ¿Por qué te derechizas? ya no sé, ya yo he perdido la referencia, digamos. Oye, pero Ricardo Lago hablaba de que había que pillar a Portugal. Para hacer. Portugal siempre se le miró como el país más pobre de Europa, acuérdate. O sea, era desarrollado, pero era de los más. El primero que podíamos alcanzar, pillar a Portugal. Pero resulta que no lo hemos pillado nunca. Portugal sigue creciendo, Chile ahí nomás, y la distancia incluso se ha ido aumentando. Entonces, los países que han logrado salir de la trampa del ingreso medio son países que en cierto momento del proceso, como ahora, después de 10 años de estancamiento en Chile, dicen, ¿saben qué más? Hagamos un pacto. Tratemos de salir adelante de esta trampa. Hagamos esto, esto y esto y esto. Y después volvamos a pelear de nuevo. Pero esto, hagámoslo. Y eso falta en Chile. Oye, Alberto Mayor, y la conversación, abrimos conversaciones que abren mundos. La conversación sobre el litio, no para que entremos ahí. ¿Está bien o mal planteada en Chile y por qué? Cosa que ustedes tratan en su documento. Yo creo a ver, primero la conversación, cualquier visión estratégica tendría que haber considerado el escenario de que el ingreso de una nueva tecnología es siempre un proceso iterativo, o sea, entra, sale y de repente entra con todo y se lo lleva todo. O sea, los televisores de pantalla plana estaban mucho rato antes disponibles que los que usan tubo catódico, mucho rato y coincidieron mucho tiempo y durante todo ese tiempo las tiendas, las empresas, todos promovían más los antiguos que los nuevos. ¿Ya? Y de repente llegó el momento en que se produjo el traslado, y el traslado fue absoluto. O sea, esos televisores ya nadie sabe dónde queda alguno. Es una cosa sorprendente. Entonces, yo me acuerdo cuando llegué a trabajar al Banco del Estado, me metí en varios textos sobre la historia de los bancos, una cosa no muy apasionante en muchos aspectos, pero bueno, y de repente me llego al cajero automático. Entonces, el cajero automático había tenido 3 fracasos resonantes como tecnología en Estados Unidos. Era muy temprano, en los años 60 se había hecho el primer cajero automático, fracaso total, no lo usaba nadie le interesaba, qué sé yo, habían intentado promover, no funcionó, después hacer una salida más fuerte, con más cajeros, qué sé yo, fracaso total, tercera vez de nuevo, fracaso total, y 16 años después de repente lo sacan y la cosa es espectacular, de un rato para otro. Entonces, estos cambios tecnológicos son así, y los países tienen que tener la mirada para entender eso.
Y los sistemas políticos tienen que tener la capacidad de tener espacios para que esa mirada tenga espacio, para que tenga posibilidades. El caballero, don Juan Parroquia, que diseñó el Metro de Santiago en los años 50, ¿ya? Diseñó el grueso de las líneas que nosotros ocupamos hoy día, ¿ya? Porque entendió para dónde iba a crecer la ciudad. Dijo, no, es que esto va a crecer así, va a crecer así. Entonces hay que poner... Y configuró una serie de cosas. Entre otras cosas, dijo, en algún momento va a haber que hacer una carretera junto al río Mapocho, ¿ya? Que cruce de oriente a poniente, ¿ya? O sea, imaginó todo eso porque era pensable, era más o menos obvio. A nosotros lo que nos pasó es que no fuimos capaces de trabajar sobre lo obvio, ¿ya? Eh, Pensemos en el año 2010, 2011. Cada uno de esos años tuvimos nuestras emergencias, nuestras urgencias, nuestras problemáticas. Y los países siempre las tienen, pero no tuvimos la institucionalidad para ser capaces de decir, oye, pero un momento, no nos olvidemos de que viene un ciclo de litio. Me contaba una persona que trabajó con Ricardo Lagos justamente, que Ricardo Lagos realmente le dice, quiero que me hagan un informe, un estudio del precio del cobre futuro, ¿ya? Entonces, va y la persona contrata un par de economistas, arman un equipo, qué sé yo, empiezan a trabajar y llega con el informe. Yo le dice, tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Va a llegar a $4 la libra. A $4 la libra. Impensado. Y la mala no le va a tocar a ustedes. Entonces, bueno, eso, a ver, no hay un informe en un organismo, en el Ministerio de Minería, en el Ministerio de Energía, podría haber sido, en cualquier ministerio, hay algún informe que se hizo para saber cómo iba a evolucionar el precio del litio, ¿ya? El año pasado tuvimos superávit solo por el precio del litio. No hay ninguna estrategia así genial que generó un superávit, fue el precio del litio. Entonces, de verdad, obviamente no, nos pilló en pelota, si es verdad, nos pilló en pelota esta situación. Entonces, no, hoy día la discusión de la estrategia eh, está planteada todavía en el marco de la conversación de lo que yo llamo la falacia politológica, ¿no? Hay una falacia dentro de las decisiones políticas que es la falacia politológica. Yo estudié ciencia política, pero siempre he considerado que la ciencia política sirve para entender cosas del sistema político, pero para las cosas que están por fuera no sirve. Para las cosas que están por fuera tienes que ir después a la sociología, si no te alcanza tienes que ir más profundo, tienes que ir a la antropología, si no te alcanza tienes que irte a la filosofía, o sea, tienes que ir buscando hasta el nivel de profundidad que requieres. Y yo creo que hay una falacia politológica evidente que es creer que en el sistema político o en las decisiones de corte político o en la discusión Estado-mercado se va a resolver el problema. Entonces todo está discutido en torno a esos ejes, que además se suma a una falacia muy de época que es la comunicológica, que es la idea de que todo es comunicación. Entonces, si yo hago una cosa que comunicacionalmente está bien hecha y tiene alguna patita real, aunque sea, pero una patita chiquitita, pero el resto es comunicación, ¿ya? Entonces, listo, se hizo el punto. Bueno, yo creo que esas dos falacias en momentos de crisis de legitimidad, y ese es el corazón de nuestro análisis, que el problema está en la crisis de legitimidad. En la crisis de legitimidad, primero hay que decir que no hay confianza. Como no hay confianza, no hay verdad. Nadie puede decir, oye, tengo una verdad. No hay confianza para eso. Por tanto, tú lo que comuniques no significa mucho porque no es verdad. No es verdad para todos. Y en segundo lugar, sin confianza, no hay posibilidad de que el sistema político entienda su relación con la ciudadanía, porque la ciudadanía le está diciendo, mire, usted está ahí, pero no está ahí. Está ahí, pero no tiene lo que tiene que tener para estar ahí. Y esa crisis de legitimidad entonces hace que sencillamente estas dos dimensiones estén fuera. ¿Cómo se trabaja para reconstruir esto o para trabajar de una manera que esto no sea indispensable? Ese es el gran desafío de época y por tanto la estrategia del litio, los privados, los públicos, estoy hablando de todo, toda la estrategia del litio todavía no encuentra su camino, está en búsqueda todavía.
Oye, sí, bueno, el litio siempre ha tenido, recordemos que la Constitución del 80, o de Pinochet y de Jaime Guzmán, o como quieran llamarla, o de Lago, ¿no? ¿Ah? Oye, que ahora parece que el país quiere mantener, digamos, no sé qué va a pasar, pero bueno, estableció que el litio no era concesible, ¿ah? Sí, Y eso era porque desde el punto de vista, por así decirlo, militar, en ese momento se pensaba que podía tener una cierta connotación nuclear, de la energía nuclear. ¿Te acuerdas todo eso? Como el uranio y sí, todo eso. sí. Entonces el Sí, litio la tenía seguridad una nacional. categoría como, sí, como especial. ¿Ah? Entonces, claro, eso llevó a que quedara ahí, ¿ah? Poco desarrollado. Después se metió en el tema SQM, digamos, como la productora de litio. Pero en el fondo esto explota por la electromovilidad. ¿Ah? O sea, explota cuando viene y hay que darle la gracia a este señor que se llama Elon Musk, ¿ah? Que ustedes deben haber escuchado por ahí, y que creó esta empresa Tesla, que la gracia que tiene, porque hoy día todo el mundo fabrica autos eléctricos. ¿Ah? Hay una empresa china muy grande que se llama BYD, ¿ah? Que hoy día es la mayor productora de autos eléctricos del mundo. Pero la gracia de Tesla es que Elon Musk creó esta empresa Tesla desde cero, solamente para producir auto eléctrico, o sea, solo produce auto Mm. eléctrico. Bueno, y partió Tesla, que tiene esta característica además de que la aceleración es muy rápida, o sea, tú Ahora, pasas Tesla está impresionante. buscando ejecutivos en Chile, ¿ah? Porque se vienen para acá. Efectivamente, sí, a través de LinkedIn creo que está buscando ejecutivos para instalarse en Chile. Bueno, que de alguna manera, oye, pero si tú eres cliente de Tesla, po, Mirko, tú me dijiste, Yo porque soy, yo soy cliente de Elon Musk, sí, tienes Starlink. razón, de Elon Musk, no de Tesla. De Starlink. Claro, porque Elon Musk, entre las cosas que tiene SpaceX, que es esta empresa que lanza cohetes, digamos, que no es menor, ¿ah? Porque solamente Rusia, China, Estados Unidos lanzaban cohetes al espacio. Y sino que además tiene Starlink, que es esta conexión, estos satélites que otorgan internet en zonas remotas, en todas partes, digamos, pero que obviamente también en zonas remotas. Entonces, en la guerra de Ucrania, Starlink ha sido como importante. Y ahí donde estás tú, entiendo que tú eres cliente de... Sí, soy un Tenga- fanático de Elon Musk, no acepto críticas, ¿ah? Porque estoy metido en el bosque acá, cerca de Gawi, y a la vez estoy hiperconectado y ando con ustedes, con Alberto en España, contigo, Joaquín, en Santiago. Es maravillosa la mezcla de oportunidades que nos da vivir en esta época. Oye, y además, para los que nos interesa el tema de las comunicaciones, Elon Musk, que hace estas cosas extrañas, digamos, entre comillas, de repente se le ocurrió que tenía que comprar Twitter. ¿Ah? Y hizo una oferta para Twitter gigantesca, creo que eran 43.000 millones de dólares, y después se arrepintió, ¿ah? Porque empezó a ver que en Twitter había muchos bots, ¿ah? Y por tanto los verdaderos seguidores de Twitter eran menos de lo que se pensaba. Y resulta que la gente de Twitter lo forzó judicialmente a comprarlo. O sea, ellos dijeron, mira, te presentamos una acción judicial, tú dijiste que ibas a comprar Twitter y te había obligado a comprarlo. Y al final tuve que comprarlo. Y además después se dio el lujo de cambiarle de nombre. Increíble en realidad todas las cosas. Ahora se llama X, pero bueno. Pero entonces, yendo a Chile, Elon Musk es el responsable principal del auge de los autos eléctricos, que obviamente se insertan plenamente en la lucha mundial contra el cambio climático, no contaminan, etcétera. Y las baterías de los autos eléctricos usan litio, y eso hizo que el precio del litio, digamos, se fuera a las nubes. Y resulta que Chile está metido en un lugar, se habla del triángulo del litio. ¿Ah? El triángulo del litio, que son estos salares. Ahora, paréntesis, hay litio que se puede sacar de la roca. Australia, por ejemplo, que hoy día es el principal productor número uno del mundo de litio, saca litio de la roca, o sea, minería, como el sí. cobre. Chile lo saca de También los se puede sacar salares. en arcilla. También se puede sacar arcilla, efectivamente. Y Chile lo saca de los salares. Y salares no hay solamente en Chile, sino que el triángulo del litio es porque hay salares en Chile, hay salares en Argentina y hay salares Bolivia. en Bolivia. Pero solo estamos sacando en este momento el litio del salar de Atacama, que obviamente es el gran lugar del litio y el salar más grande. Pero está el salar de Maricunga, está el salar de Yamara, hay un montón de concesiones ahí de empresas. Pero resulta que hoy día estamos un poquito parados, frenados, por este tema de la estrategia nacional
del litio, y da la sensación por todos los informes que uno lee, informes internacionales, lo que está haciendo Argentina, etcétera, de que si nos quedamos parados en este minuto aquí, va a haber otros países, y ya no vamos a ser los segundos, sino que vamos a ser los Y terceros o los cuartos. está Codelco a cargo de construir una nueva institucionalidad, un nuevo acuerdo público-privado sobre el tema del litio, cuando Codelco está en sus propios problemas. Parece que no son menores. Entonces, quiero preguntar, ¿cuál debería ser, cómo debería estar pensada una estructura institucional chilena para que tengamos esta conversación sobre ello? Mm. Esta Es bueno conversación de futuro real, esta conversación que nos abre mundos, que nos abre al mundo de ser un país que aprovecha la oportunidad que el litio trae para todos. Mira, yo una vez estaba en Calama y se estaba conmemorando el Día de Carabineros y, eh, y Eso el entonces acá, 27 de abril. claro, y había y había una ceremonia en la calle, qué sé yo, y entre quienes desfilaban, ¿ya? Habían guasos con poncho en Calama. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hay una parte del problema que tiene que ver con una cosa súper sencilla. Eh, para Chile, para el Chile que no está en las zonas mineras, la minería es una actividad productiva que ocurre en algún lugar del país y que produce dinero. No hay ninguna inserción cultural de esa cultura, de esa historia, porque quedaba lejos, eso era razonable durante una gran parte de nuestra historia, porque quedaba muy lejos, era un mundo además que, recordemos que gran parte de esa zona durante mucho tiempo fue boliviana, eh, y la verdad es que no está incorporado en nuestro repertorio. En cambio, nuestro repertorio está basado fundamentalmente en la visión del Valle Central, que el Valle Central en realidad es centro-sur, ¿no? Entonces, esa es nuestra cultura, y nuestra cultura política viene de ahí además, ¿no? La cueca y el rodeo. Es la urbanización y politización de esa misma cultura. Eh, bueno, eso es muy notorio porque a mí me tocó verlo en una investigación que no era con ese fin, pero me encontré con ese fenómeno en una investigación, lo publiqué en un libro junto a dos investigadores que trabajábamos en esa investigación, que se llama el libro del Chile Profundo, donde analizamos eso. Y la verdad es que hay un tema de ser capaz de establecer una capacidad de configurar una relación real, cultural, política, social, con, con el norte, o sea, con las ciudades. Tú no puedes llegar a las ciudades del norte a ver campamentos grandes, ¿ya? Eh, no solo por la pobreza, no solo por las dificultades, por los asentamientos irregulares de gran cantidad, no solo por eso. Tú vas a la zona con más ingresos de Antofagasta, a Jardines del Sur, qué sé yo, y tú no vas a encontrar una cafetería en la mañana donde tomarte un desayuno, un café, algo, no te vas a encontrar con eso. Eh, Porque son ciudades que están hechas de otra manera, no soportan, no sostienen lo que son los criterios mínimos del diseño urbano, en fin. Esa conversación hay que ser capaces de profundizarla y hacerla de nuevo. Hacerla de nuevo, pero además hacerla rápido. O sea, me explico. No podemos hacer todo de inmediato, por supuesto, pero tenemos que ser capaces de inaugurar una conversación mucho más enriquecida. Las zonas del norte de Chile tienen bajísimo el nivel de capital social. Eso hace muy difícil, eso significa baja confianza interpersonal, entre otras cosas. Eso significa que es muy difícil implementar políticas públicas en la zona porque hay bajo capital social. Tengamos la mejor idea del mundo, puede no funcionar por falta de capital social. Entonces, tiene un conjunto de rasgos, toda esa zona, que, que no han sido trabajados adecuadamente por mucho tiempo y que hoy día le estamos poniendo encima el requerimiento de que no sostengan solo la riqueza de lo principal bien productivo de Chile, que ha sido históricamente por muchos años, décadas, el cobre,
sino que ahora va a llegar un segundo milagro, que es el litio, y le decimos, usted tiene que ser capaz de hacerse cargo de esto, ¿ya? De estas dos cosas juntas. Con toda la presión de un sistema que lo que dice es, páseme la plata a mí en el centro, las empresas que dicen, páseme mi parte a mí, que tengo que ver qué hago con ella, que los trabajadores dicen, páseme mi plata a mí, porque, ojo, las negociaciones de los sindicatos entran literalmente en licuefacción en las zonas mineras. O sea, hay una tremenda negociación, entonces, el beneficio de salud, el beneficio educacional, el beneficio de no sé qué cosa, la construcción de no sé qué cosa, y llegan al final y le dicen, El bono de término de conflicto. el bono de mi conflicto, y dicen, ok, aquí tenemos todo el paquete. ¿Cuánto es todo esto? 60 millones de dólares. Divídalo por tantos trabajadores y nos entrega la plata. Entonces, todo lo que se negoció era para llegar a una cifra. Entonces, esa licuefacción de todo el proceso hace que finalmente esa estrategia, esa vida que hay en ese lugar está deteriorada. Y eso yo creo que es lo más importante de entender del entorno. O sea, que hay un proceso en el cual tenemos que ser capaces de sostener una gran capacidad productiva, construyendo habilidades humanas, habilidades para las personas, y construyendo habilidades, ¿no? Capacidades para las ciudades, para la calidad de vida. Ese es el gran desafío. Y hoy día, estamos planteando el problema solamente, pero hoy día estamos en un conjunto de discusiones que todavía no encuentran un pilar para que esto funcione. Se te escucha mal, Mirko, ¿eh? Sí, te escucha mal ahí, ¿eh? A ver, ¿se escucha Ahí ahí o sí, no? ahí sí. Ya, Ahí sí. Sí. nos decía a ti, Joaquín, de la bien te tocó pagar costos, fuiste un poco funado cuando hablaste o te declaraste socialdemócrata ahí después del estallido. ¿Están de acuerdo con que uno de los problemas para construir conversaciones que abren mundo en materia de temas de desarrollo tiene que ver con miradas unidimensionales? Por ejemplo, lo que dice Alberto, ¿no? Que Alberto, lo que yo entiendo que está diciendo es que la mirada unidimensional, es decir, exclusivamente productivista, sobre el tema del asentamiento humano, donde se basa el desarrollo productivo, que es lo que está agotado. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, a ver, nosotros nos tocó ir justamente por este tema a la Universidad Católica del Norte hace un mes atrás, o un mes y medio atrás. Y la verdad es que Antofagasta es una ciudad, efectivamente, llena de carencias, llena de campamentos. La anécdota que tú contabas de que, no sé, tomarse un café a las 10 de la mañana, o sea, no es una ciudad que tiene servicios, ¿ah? Al nivel que debería tener. Porque ¿qué tiene Antofagasta? Antofagasta tiene el cobre, Antofagasta tiene el litio, Antofagasta tiene el sol, ¿ah? Porque tiene el desierto de Atacama, o sea, tiene la energía solar más barata del mundo, digámoslo así. Antofagasta tiene la astronomía, que son los datos. ¿Ah? O sea, hoy día Chile, inteligencia artificial, todas esas cosas, en otro podcast hablaremos de eso, pero se basa en los datos y la cantidad de datos que va a tener Chile por los observatorios que se han instalado en la zona y que se están instalando en la zona es gigantesca. Entonces, Antofagasta está sentada como sobre una mina de oro, digámoslo así, ruso de cobre y de litio. Y eso no se nota. ¿Ah? No se nota en Calama, no se nota en Antofagasta, no se nota en el norte en general. Entonces está claro que algo pasa y eso tiene que ser parte de la conversación. Y tiene que ser parte de la conversación también el no solo, digamos, extraer el litio, sino que ver cómo vamos dando también más valor agregado. Yo sé que hoy día fabricar baterías de litio es una locura, digamos, imposible, porque las baterías de litio, además de litio, ocupan muchas otras cosas, digamos, que no están acá. ¿Ah? Y que por tanto sería absurdo traerlas para acá, no es rentable. Pero sí se está hablando, por ejemplo, de almacenamiento de energía. ¿Ah? Y el almacenamiento de energía, que es una especie de gigantescas baterías que usan mucho litio, sí podrían fabricarse elementos del almacenaje de energía en Chile. ¿Ah? Entonces, obviamente que tiene que haber un encadenamiento productivo alrededor del litio. Pero, y ahí hay un punto quizás respecto de lo que decía Alberto, a esto hay que darle sentido de urgencia, por lo que hablamos antes, por la ventana de oportunidad.
Entonces, a lo mejor lo que yo tengo que hacer, en vez de decir, oye, ya, bueno, Codelco, ya, ok, listo, Codelco va a crear una empresa, ahora se habla que Codelco va a comprar una empresa de litio australiana para interiorizarse el tema del litio, porque obviamente Codelco no sabe el litio, y Codelco tiene un montón de otros problemas. Uno de los problemas es que nosotros no estamos aprovechando el auge del cobre a $3,5 hoy día, o a 4 como estuvo hace un tiempo atrás, porque está cayendo la producción. Y eso obviamente es grave y hay que solucionar eso. Entonces, a lo mejor en el corto plazo, y eso es parte de la tregua y parte del pacto social que hay que hacer, hay que decir, bueno, oye, ¿sabes qué más? A lo mejor vamos a tener que seguir usando, vamos a usar la fórmula de que los salarios, ok, ya, vamos a entregar concesiones con tal royalty y esa plata, para hacerlo rápido, para hacerlo ahora, por mientras desarrollamos toda la estrategia nacional del litio, hagamos esto al tiro, para aprovechar los precios, para tener producción ahora, y hagamos un trato, hagamos un pacto. Nosotros hablamos ahí también de un dividendo ciudadano. Esto casi da para otro podcast, pero el fondo es que hoy día la gente dice ya, ok, fantástico lo que me están contando ustedes, pero ¿qué gano yo con el litio? ¿Qué gano yo, persona? Entonces yo le voy a contestar, la típica respuesta es, oye, mira, no, es que el Estado va a tener más plata para gastar en lo social y a usted le va a llegar diciendo, si no me va a llegar nada. Yo ya no creo en el Estado, no creo que la plata me vaya a llegar, se la hará a farrear, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No creo, quiero verla. Y sobre todo después del tema de los retiros de la AFP, y la gente, digamos, obviamente dice, esto, yo quiero verlo, yo quiero decidir en qué lo gasto. Entonces quizás la fórmula va a tener que ir, no lo digo solo para el litio va a ser una parte muy importante de esto, pero va más allá del litio, de que yo tengo que sentir que cobre, litio, hidrógeno verde, energía solar, energía eólica, etcétera, realmente esta ganancia de Chile se va a hacer tangible a través de un fondo que se va a crear y que nosotros vamos a ir repartiendo. Esto no es una cosa que yo estoy inventando. Alaska tiene el fondo del petróleo, Noruega tiene un fondo también que se basó en el petróleo, Alaska lo reparte como un dividendo anual, en que a veces el Estado incluso le suma otro poquito para complementar, lo reparte todos los años. Noruega va todo a pensiones para las jubilaciones de los noruegos futuros, digamos. Chile va a tener que inventar una fórmula así que permita que aprovechemos luego nuestra riqueza, pero al mismo tiempo esto le llegue a la gente directamente. Creo yo. Pero institucionalmente, ¿no? Porque los datos están ahí, ustedes han sido abrumadores en ponerlos, ¿no? En la conversación macro. ¿Cómo construimos una institucionalidad que esté dotada de legitimidad, que, donde las conversaciones se hagan sobre la base de la confianza, donde hayamos desarrollado dentro de ese juego institucional la capacidad de escucharnos y poner todas las tecnologías humanas de las que carece el resto de la conversación pública dentro de ese aparato? ¿Cómo digo de ese aparato, de esa institucionalidad, de esa estructura? ¿Cómo debería ser esa estructura? Si la dejamos en manos de los partidos, hemos visto que los partidos que administran el sistema político están lejos de salir del ciclo de conflictividad porque estamos lejos de salir de los ciclos electorales, ¿no? Venimos en eh, años de elecciones, eh, las elecciones sin parar, ¿no? Y por lo tanto eso implica que los sistemas, porque está además una tremenda madurez en los sistemas políticos, dice, bueno, estamos en periodo electoral, aquí no podemos hacer nada, ¿no? Son los únicos personajes del mundo laboral que se autodesignan de vacaciones en términos de capacidades productivas porque están en ciclos electorales, los políticos, ¿no? Y los analistas lo incorporan como, no, este año estamos en elecciones, entonces no van a haber acuerdos en esta. ¿Cómo construimos una institucionalidad encapsulada de esa conflictividad que está instalada en las conversaciones que cierran mundos y que la construimos esta que abre mundos? ¿Cómo lo han hecho otros países para esta tregua con estrategia? O sea, yo creo justamente cuando se comprende el sentido último de la crisis, el sentido último de la crisis es que eh, hay un conjunto de promesas que no solo se revelan de que fracasaron como proyectos, sino que se siente que el sistema político no está ni capacitado ni muy interesado en llevarlo a cabo de manera con convicción, digamos, jugándosela en ese proceso. Y es ahí donde adviene la crisis de legitimidad.
si tú entiendes que tu vida dentro del sistema político depende de un hilo desde el punto de vista de tu capacidad de subsistencia política, porque sencillamente después de eso, ¿qué viene? O sea, nosotros hemos probado todo. ¿Ya? Probamos a la izquierda, probamos el Partido Comunista, que era una cosa que era impensada dentro de la estructura de los años anteriores, con el Frente Amplio, con una cosa nueva, gente joven, eh, gente que pasó directamente desde la universidad al mundo político y del mundo político al gobierno en nada. Pensemos lo que es eso para aquellas personas de 50, 60 años que generacionalmente no les tocó nunca la apertura de la puerta de la política. Tuvieron años ahí buscando, 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 todos los días dedicándole 8 horas a la política y no lograron nada, nada. O sea, no digo ser presidente, digo una subsecretaría, o sea, así es de difícil la política y de repente se abre, pum, y pasa. Pasó con Bachelet en su momento también, que no tenía una trayectoria importante dentro del sistema político. Bueno, esto es así. Y en ese proceso, lo que hay que entender es que ahora puede ocurrir de nuevo lo mismo y que sería lógico. O sea, que si fracasa Kast en este proceso que viene, ya sea ganando o perdiendo la siguiente elección, si fracasa Kast, ya se ha probado todo. Todo en el universo conocido, bueno, que hará París y no sé, ¿me entiendes? Eh, Porque todo el resto ya es un universo conocido. Eh, entonces, ¿después qué? Si no se entiende es que ese elemento es la clave por la cual tú tienes que orientar tus capacidades, tu voluntad. Si no las tienes esas capacidades, pero tienes la voluntad, tienes que buscar esas capacidades en el sistema para poder entonces volver a empezar respecto a cómo vas a construir esto. La legitimidad es una cosa muy complicada. Primero, porque es gratis, no se puede comprar. Pero no por ser gratis es fácil. La legitimidad se acumula muy lento y se gasta muy rápido. Tú te mandas un Condoro y en un 24 horas tu legitimidad puede caer 30 puntos. Tu legitimidad no cae lo mismo que lo que dice la encuesta. ¿Ya? Tu legitimidad cae en realidad en términos de tu capacidad efectiva de poder llevar a cabo acciones. Entonces, es muy, muy brutal. Y después recuperar eso es muy lento, muy lento. Entonces, efectivamente, hay un gran desafío que requiere primero la prudencia en el sentido así, estricto del sistema político en términos de decir, oye, ¿sabéis que esta cuestión es realmente, o sea, la prudencia en Chile, perdón, pero para decir un ejemplo, ¿no? Nos imaginamos que alguien prudente es como alguien quieto, alguien que no hace demasiadas cosas, ¿no? ¿No? Que es como tranquilito. No, la prudencia no es eso. Una persona que se está ahogando una persona y se queda quieto no es prudente, ¿no? La prudencia es la proporcionalidad en el acto respecto al problema. Y hoy día tenemos un desafío extraordinario, tenemos un problema grande que requiere acciones importantes y tenemos una oportunidad grande que requiere acciones importantes. Las dos cosas, para bien y para mal. Entonces, esa conciencia es lo primero. Es lo primero. Yo siempre insisto, a mí me llamó mucho la atención el primer día, acuérdate Mirko, cuando estuvimos en, el 19 de octubre del 2019, estábamos en mi casa, había ocurrido el estallido en la noche anterior, estábamos en mi casa porque habíamos a aprovechar de grabar el podcast, que era su segunda edición de La Cosa Nostra, y estábamos en el cumpleaños de mi hija, Antonella, que tiene cumpleaños el 19 de octubre. Entonces, y felizmente habían puesto el cumpleaños súper temprano, porque después ya se declaró eh, to- toque de queda. Entonces estábamos temprano y estábamos ahí, qué sé yo, y efectivamente en ese proceso todo lo que pasaba era que no teníamos el repertorio para poder, o sea, no había un repertorio en todo el sistema político, a tal punto que en el momento más noticioso del sistema político en toda la historia después del 90, ¿ya? En ese momento, al día siguiente, no hubo programas políticos. Nadie se atrevió a hacer un programa político, porque había que ponerle lenguaje a una cosa que no tenía lenguaje. Entonces, yo creo que estamos parados no hemos parado sobre todas nuestras incapacidades,
cuando obviamente lo que tenemos que hacer es tratar de pararnos sobre nuestras capacidades y ver cómo podemos navegar en este mundo para hacer lo que dice Joaquín. Yo estoy de acuerdo, yo creo que esto hay que hacerlo rápido. El problema es que hay que hacerlo rápido y súper bien. Entonces, suele ser difícil. Bueno, yo creo, Mirko, que tu pregunta, porque tú dices, ¿cómo se materializa esto en la práctica? ¿Ah? ¿Cuál es la institucionalidad? ¿Cómo es? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Ah? Eso es dicho francamente, todavía no tiene respuesta. Pero yo creo que es muy importante, y por eso creo que saltemos el muro, me gusta. eh, hay que poner esta conversación, hay que iniciar esta conversación. Eso fue lo que de alguna forma nosotros intentamos hacer con Alberto. ¿Ah? O sea, porque obviamente dos personas muy distintas que vienen de espectros políticos muy diferentes, generacionalmente muy diferentes, que digan, oye, hay que hacer una tregua, hay que tener un relato compartido como país y hay que hacer un nuevo pacto social, tuvo una acogida. Y a nosotros nos siguen llamando y nos han llamado ahora de diferentes gremios, sectores, que dicen, ¿por qué no vienen a poner aquí? ¿Por qué no vienen a hablar acá? O sea, capto que mucho más de lo que uno creía es este anhelo de que pase algo distinto, está. Y efectivamente, Chile, de alguna manera, ha ido como probando todo, probando todo, con ciclos extrañísimos, digamos, ya, oye, Piñera 1, Bachelet 1, ya no, ahora no, ya, chao, no crecimos, Piñera 1. Piñera 1, creó muchos empleos, pero no repartió, no, chao, Bachelet 2. Chuta, Bachelet 2 ya repartió, pero resulta que no quedó nada, y ahora tenemos que volver a crecer, Piñera 2. No resultó, ya no queremos los viejos. Busquemos gente joven, nueva, distinta, fuera de la política. Y son realmente, primera vez que van a estar, ya listo. Boric. Impensado también. Y de repente ya, y con ciclos cada vez más cortos, digamos, eso lo explica Alberto ahí cuando hablamos del tema, porque tiene unos péndulos y unas cosas que se mueven, digamos. Pero en ciclos cada vez más cortos, de repente dijo, Boric, no, sé que no, chao, hasta luego, no me gustó, Cast. Y ahora estamos en esto. Y vamos a ver qué va a pasar también el 17 de diciembre. Entonces, en el fondo, está pasando todo muy rápido. Y yo creo que va a llegar el minuto, soy optimista en eso, pero creo que hay que seguir evangelizando, predicando, y por eso hay que tener estas conversaciones y incluir más gente después, digamos, en que es la propia gente la que le va a decir a los políticos, o les va a decir, váyanse todos, que puede pasar y que en Argentina, por ejemplo, entre comillas, pasó, aunque Argentina vive otros líos ahora, váyanse todos o saben que van a ponerse de acuerdo por fin, hagan algo. Y por tanto creo que es muy importante en los próximos meses el desarrollo de esta conversación porque, tal como se dice en términos periodísticos, es una noticia del desarrollo. Pero esta conversación es como haberte comprado un terreno acá en Punta del Lobo y ponerle una casa del año 2005, 2006. Y la gente lo hizo por 6 7 millones de pesos y hoy día cuestan 600. El terreno en la casa. Entonces, Increíble, claro, increíble. esta conversación es una suerte de compra en verde de algo que evidentemente va a ocurrir. No sabemos cuándo y por lo tanto vamos a querer sostenerla por un rato en este podcast que invita a saltar los muros mentales, que es un muro de ubicarse en un lugar y desde ahí disparar como una trinchera contra el otro, ¿no? Y ver que eso finalmente nos deja donde mismo, y nos perjudica a cada uno de nosotros también, porque yo creo que es también los momentos en que las sociedades impugnan las verdades establecidas. Como dice Alberto, desde 2011 en adelante se abre un ciclo de impugnación, pero hay que saber hasta dónde dura ese ciclo, ¿no? Si no tenemos control, termina todo impugnado y podemos estar dando vueltas en la impugnación de todo, como dice mi amigo Camilo Fere, transformamos el asunto en una carrera de autos chocados porque no hay ninguno que esté parado como es ahora, y decir, ya, ok, sabemos lo que está mal. Hemos mirado debajo de la alfombra, ya no estamos barriendo debajo de la alfombra, estamos en la casa de vidrio todos, nos hemos visto todos desnudos, conocemos todos nuestros pecados, pero ¿y ahora qué hacemos? Así que los quiero dejar invitados para el próximo episodio de Saltemos el Muro, que además va a ser coincidente con el aniversario del estallido social.
los quiero invitar también para que cada uno de nosotros haga su diagnóstico o de su mirada, y qué fue el estallido y qué es lo que estalló ahí, y qué ha pasado después. Y nada, pues, todos cordialmente invitados para la próxima edición. Vamos a estar durante algunos podcasts conversando sobre los temas que Alberto y Joaquín reflexionan en este documento, que son ventanas de oportunidad para Chile, con el ánimo de generar estas conversaciones que nos instalan en un ánimo distinto de entendernos y de aprovechar lo que tenemos. Alberto, Joaquín, si quieren despedir. Muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes por la conversación buenísima y esperamos efectivamente seguir en este ciclo de conversaciones saltando el muro. ¿Ya? Pronto veremos todo lo que habrá que saltar. Oye, pero ojalá que cuando saltemos salten estos también. Sí, pues, que esa es Que la no nos idea. dejen Esa es la solo idea. No, no, en no, esta si caja. saltar el muro solo te garantizo que es mala idea. Sí, Déjame hacer sí. una mexicana y llevar agua a mi molino, y los quiero invitar también a que escuchen mi otro podcast, mi otro boliche que se llama Salgan de la Caja, donde hablamos en profundidad de las tecnologías humanas, ¿no? Por eso Oh, mira. me hace sentido invitarlos para que comprendamos cuáles son ya no las necesidades tecnológicas, sino que las humanas, para que nos podamos entender. Todos cordialmente invitados también para esa conversación. Un Ya, abrazo, nos vemos la próxima semana. Bueno, gracias. que estén bien. Hasta Chao. luego. Adiós.